Hola, ¿qué tal? Vamos a repasar este tema que trata acerca de estados, equilibrio, temperatura y presión. Para comenzar, un sistema puede ser definido en base a sus propiedades, y estas propiedades pueden permanecer fijas dentro de ese sistema mientras que no exista una perturbación. Por ejemplo, si en el estado inicial comenzamos con una masa, temperatura y volumen determinados, después de que se lleva a cabo cierto proceso, continuamos con la misma condición final, se dice que ambos estados, tanto el estado 1 como el estado 2, son estados que están en un sistema en equilibrio. ¿Qué es eso del equilibrio? Bueno, pues podemos tener diferentes tipos de equilibrio, como es el equilibrio térmico, en el cual se mantiene la temperatura en todo el sistema. Por ejemplo, antes y después. Vemos que un tiempo después la temperatura se volvió homogénea en todo el sistema. Un equilibrio dinámico es aquel que se relaciona con la presión, en la que no haya un cambio de la misma en el sistema. Mientras que un equilibrio químico se refiere a que no hay cambio en la composición química a lo largo del tiempo. Bien, vamos a hablar ahora acerca de los postulados de estado. Estas son propiedades que se mantienen fijas en un sistema y que no hay necesidad de especificar. Ya las mantenemos como tal estáticas. Por ejemplo, hablemos de un sistema compresible simple de una sola fase, como es este sistema que contiene el gas nitrógeno a 25 grados Celsius y un volumen específico de 0.9 metros cúbicos sobre kilogramo. Estas dos propiedades son independientes entre sí, la temperatura y el volumen específico. Por eso nos pueden servir como propiedades de estado. La temperatura y el volumen específico solo son independientes en sistemas de una fase. Sin embargo, hay que descartar efectos eléctricos, magnético, gravitacional, movimiento y tensión superficial. Al tener más de una fase, ya no son independientes, ya son dependientes la temperatura y el volumen específico. Por ejemplo, el agua, que sabemos que hierve a 100 grados Celsius a la altura del nivel del mar, es decir, a una atmósfera, pues subiendo de altitud a 8.848 metros, pues ya vimos que el agua va a hervir a 70 grados Celsius, es decir, donde una presión disminuye a 335 atmósferas. Ya vemos como si ya empieza a haber una relación temperatura, presión, volumen. En los procesos y ciclos, pues voy a partir de un estado inicial para llegar a un estado final. Y durante ese recorrido, esos estados intermedios por los cuales voy transitando se llaman trayectorias de proceso. Un sistema puede estar en cuasi equilibrio o proceso cuasi estático. Esto se refiere a lo siguiente, a que puedo tener una mínima perturbación en el sistema que, bueno, es tan pequeña que el sistema lo alcanza a compensar inmediatamente, a comparación de un sistema sin cuasi equilibrio o proceso cuasi estático, en el cual llevo a cabo bruscamente una perturbación en el sistema, el cual no alcanza a compensar inmediatamente. Por ejemplo, aquí el cambio de presión. Un diagrama de proceso consiste en una representación mediante coordenadas de dos o más propiedades, en las cuales podríamos representar propiedades tales como temperatura, presión, volumen específico. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama donde se está representando el volumen con respecto a la presión y podemos observar cómo hay un cambio de un estado inicial de un volumen mayor que cuando se va comprimiendo el émbolo llega a un estado final de mayor presión pero de menor volumen. El cuasi equilibrio se representa con una línea continua. Bien, el prefijo iso, que vamos a observar constantemente en termodinámica en algunos procesos, por ejemplo, el isotérmico, es un proceso que se lleva a cabo a la misma temperatura. El proceso isobárico. Este es un proceso que se lleva a cabo en condiciones de la misma presión, en tanto que un proceso isocórico, también llamado isométrico, es un proceso que se lleva a cabo al mismo volumen.
Bien, vamos a hablar ahora qué es un ciclo. En un ciclo tenemos un estado inicial que va a llegar a un estado final, sin embargo, los dos son iguales, son equivalentes las condiciones del estado inicial como del estado final. Vamos a hablar ahora de un proceso de flujo estacionario. Al hablar de flujo hablamos de algo que está en movimiento, sin embargo, hablar de la palabra estacionario es contradictorio, quizás porque es algo que se va a mantener estático. Entonces, movimiento y estático resultan un poco a la vez ambiguos o incomprensibles, pero no es así. En un proceso donde tenemos un volumen de control y hay un flujo continuo, bueno, el ser flujo continuo quiere decir que la misma cantidad de masa entra como la masa que sale, por eso es que se llama estacionario. Y es flujo pues porque existe el movimiento. Nos podremos dar cuenta que un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control y permanecen constantes variables como la masa, el volumen y la energía. Algunos ejemplos de dispositivos de flujo estacionario están constituidos por las turbinas, bombas, calderas, compresores, condensadores, intercambiadores de calor, plantas de energía y sistemas de refrigeración. Bueno, pues vamos a hablar de temperatura y la ley cero de la termodinámica. Generalmente decimos hace mucho frío, hace mucho calor, pero esto es completamente falso, porque en realidad los sistemas pierden energía y por lo tanto reducen su temperatura, a lo cual que coloquialmente decimos hace frío. O los sistemas adquieren energía y como consecuencia de esa energía que adquieren, sus moléculas se mueven más rápido y por lo tanto se dice que hace más calor. En realidad, si abrimos una puerta cuando estamos en una habitación que consideramos caliente y fuera de nuestro entorno hace frío, decimos es que se mete el frío y en realidad es una mentira, porque lo que está sucediendo es que la energía interna está escapando hacia el exterior y al escapar obviamente disminuye esta energía y por lo tanto sentimos ese efecto de menor temperatura. Por lo tanto, decir que se mete el frío es una falacia. Bueno, vamos a hablar ahora de sistemas. Por ejemplo, una taza de café. Un café muy rico por la mañana que puedes prepararte y a 75 grados Celsius, ¿verdad? Esa temperatura está tu bebida. Sin embargo, en los alrededores están a 20 grados Celsius. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que la temperatura del café se va a equilibrar con lo que tenemos alrededor. Quiere decir que va a llegar el momento en el que la temperatura del líquido va a estar igual a la temperatura ambiental. Esto quiere decir que se lleva a cabo un efecto de equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque se vuelven iguales las temperaturas. Ahora, en el caso contrario, que tengamos una gaseosa a 5 grados Celsius, imagínate que la acabas de sacar de tu refrigerador y te vas por ahí y regresas después de cierto tiempo, pues ya tu bebida ya adquirió la temperatura ambiental, ya se equilibró, entró en equilibrio térmico, es decir, ahora estará a 20 grados Celsius. Vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica, la cual dice: dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Pues esto es muy claro. Por ejemplo, la bebida que tenemos aquí en la izquierda, en el vaso, está a 75 grados Celsius. El café está también a 75 grados Celsius. Entre ellos dos están en equilibrio térmico, sin necesidad de que se estén tocando, ni que haya contacto. Si utilizamos un termómetro para medir la temperatura de ambos, como están en equilibrio, van a desplazar la línea de mercurio la misma cantidad de distancia, porque entre estos dos sistemas están en equilibrio y entrarían en equilibrio térmico con un tercero, que es el termómetro. Ahora bien, hace falta hablar de escalas de temperatura para poder referirnos correctamente. En ello tenemos la escala centígrada o Celsius. Esta escala se derivó a partir del punto de congelación del agua, que es 0 grados Celsius, hasta el punto de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius. Se llama centígrada porque entre esta distancia de congelación del agua y la ebullición del agua
se dividió en 100 partes, constituyendo cada una de estas partes lo que es el grado centígrado o grado Celsius. El grado Fahrenheit, por otra parte, corresponde a tomar los mismos puntos de comparación, la congelación del agua y la ebullición del agua. Sin embargo, se le asignaron valores de 32 y de 212 grados Fahrenheit. Podremos darnos cuenta que aquí 1.8 grados Fahrenheit corresponden lo que vendría siendo un solo grado Celsius. Si hablamos de la escala de Kelvin, esta parte del cero absoluto. El cero absoluto es 0 Kelvin y es la temperatura teórica más fría. Sin embargo, es una cuestión teórica, ya que no se ha alcanzado esa temperatura, hasta llegar a la temperatura de congelación del agua, la que era 0 grados Celsius. Aquí llamamos 273 Kelvin. Nota que en Kelvin no le ponemos el símbolo de la bolita, porque no es grado Kelvin, sino simplemente es Kelvin. Y bueno, se sabe que a lo más cercano al cero absoluto que se ha llegado es a esta cantidad. ¿Por qué no ha sido posible alcanzar el cero absoluto? Si te das cuenta, bajar la temperatura bastante, estaríamos hablando de un vacío absoluto. No nada más eso, sino que si miráramos diferentes líneas de gases, la temperatura y la presión hasta un nivel de cero, tendríamos cero en presión a una temperatura de menos 273.15 y el volumen también reduciría. El volumen estaríamos hablando que desaparecería. Y si la materia es todo aquello que ocupa un espacio en el universo, ya te preguntarás entonces que aquí entramos en una contradicción. Bueno, vamos a hablar de conversiones entre escalas. Podemos convertir los grados Celsius a Kelvin solamente sumándoles 273.15. Una escala que salió también, los grados Rankine, equivale a 1.8 veces cada grado Kelvin. Los grados Rankine se pueden obtener a partir de los grados Fahrenheit sumándoles 459.67. Y los grados Fahrenheit se pueden obtener multiplicando 1.8 cada grado Celsius y sumándole 32. Bueno, existe la 10ª Conferencia General de Pesos y Medidas, que a través de ella se estableció, pues mediante el punto triple del agua, que es 0.01 grados Celsius, establecerlo como 273.16 Kelvin, para de esta manera poder homologar las escalas de temperatura y poder tener puntos de comparación como los que aquí aparecen. Punto 0.1, que corresponde al punto triple del agua, 273.16 Kelvin, que corresponden a 32.02 Fahrenheit y 491.69 Rankine. Bien, tenemos también la escala de temperatura internacional y temperaturas prácticas internacionales, las cuales pues han vinculado el Kelvin con 273.15 Kelvin y el grado Celsius con 0 grados Celsius, tomando en cuenta el punto de congelación del agua. Sin embargo, recientemente, en la década del 90, se estableció que la temperatura de los grados Celsius quedaran en 99.975 grados Celsius, en comparación con lo que se decía en 1968, que era la temperatura de 100.000 grados Celsius. Y esto se debió a que han mejorado los instrumentos de medición y al ser más precisos pueden detectar con mayor sensibilidad la escala de lo que estamos hablando, y dentro de ello efectos que influyen como efectos de absorción, impurezas en paredes de bulbo del termómetro con el cual se está midiendo, que incrementan la presión media de un gas, pues influyen para tener estas discrepancias. Ahora bien, se han establecido diferentes rangos en lo que es la escala Kelvin, por ejemplo de 0.65 a 5 Kelvin, de 3 a 24, de 13 a 1234 y arriba de 1234, pero teniendo como límite la temperatura más alta medible en términos de la ley de Planck para la radiación monocromática.
Aquí el primer intervalo surge de 0.65 Kelvin a 5 Kelvin. El siguiente intervalo va de 3 Kelvin a 24.5561 Kelvin. Estos fueron definidos con un termómetro de gas helio y podemos darnos cuenta que 24.5561 Kelvin corresponde al punto triple del neón. Recuerda que el punto triple es aquel punto en el cual coexisten o se encuentran el estado sólido, líquido y gas al mismo tiempo. Bueno, otro intervalo de temperaturas va de 13.8033 Kelvin, que es el punto triple del hidrógeno, al punto de congelación de la plata, que es de 1234.93 Kelvin. Estos fueron definidos con termómetros de resistencia de platino. Otro rango va de 1234 a 1337.33 Kelvin, que corresponden al punto de congelación del oro. Y finalmente nos damos cuenta que la temperatura tope más alta medible en términos de la ley de Planck para la radiación monocromática. Podemos darnos cuenta que las divisiones pues son idénticas, puesto que si aumenta 1 grado Celsius, aumenta directamente 1 grado Kelvin. Elevar 10 grados Celsius una sustancia es lo mismo que elevarla a 10 grados Kelvin. Aquí están las conversiones. Vamos a revisar un ejemplo. Durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta en 10 grados Celsius. Expresa este aumento de temperatura en Kelvin, grado Fahrenheit y Rankine. Vamos a observar que el incremento de temperatura en Kelvin es igual al incremento de temperatura en grados Celsius, es decir, 10 Kelvin. Aumentar 10 grados Celsius equivale a aumentarlo 10 Kelvin. Sin embargo, para el caso del Rankine, puesto que tenemos que cada grado Rankine equivale a 1.8 veces cada Kelvin, y puesto que aumentamos un intervalo de 10 Kelvin, al multiplicarlo por el factor de 1.8, nos queda 18 Rankine. En el caso de grado Fahrenheit, pues la temperatura de grado Fahrenheit es equivalente al incremento de temperatura en Rankine, por lo tanto, también son 18 grados Fahrenheit. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de la temperatura, vamos a hablar acerca de la presión. ¿Qué es eso de la presión? Podrás imaginarte una máquina, ¿verdad? Una prensa que ejerce cierta presión sobre algún sistema por medio de una fuerza. Es una fuerza normal que ejerce un fluido o algún sistema por unidad de área. Fuerza dividido entre unidad de área. De tal manera que obtenemos una nueva unidad, que es el pascal. El pascal es cuántos newtons dividido entre cuántos metros cuadrados. Si tenemos un newton sobre un metro cuadrado, estaremos hablando sobre un pascal. Y ahora, si multiplicamos por 1000 el pascal, nos da kilopascal, que quiere decir 10 a la 3 pascales. Un megapascal se constituye de 1.000.000 de pascales, es decir, 10 a las 6 pascales. Un bar equivale a 100.000 pascales, 10 a la 5. Y un bar también equivale a 0.1 megapascal o a 100 kilopascales. A nivel del mar, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Y bueno, digo a nivel del mar porque a nivel del mar es cuando vamos a tener las condiciones para tener una atmósfera. Hablaremos ahora de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, que es una unidad del Sistema Internacional de Presión. Equivale a 9.807 newtons sobre centímetro cuadrado. Esto es equivalente a 9.807 por 10 a la 4 newtons sobre metro cuadrado. Y equivale a 9.807 por 10 a la 4 pascales. Recuerda que el newton sobre metro cuadrado es directamente un pascal. Y 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado equivale a 0.9807 bars. Y lo cual es equivalente a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado a 0.9679 atmósferas. Ahora bien, en el sistema inglés utilizamos una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, la cual equivale a una PSI. Seguramente has escuchado hablar de la PSI. Una atmósfera equivale a 14.696 PSI. Como ejercicio te voy a dejar que demuestres que 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado
es equivalente a 14.223 P6. Hasta aquí haz una pausa en el video para que puedas hacer tu ejercicio. Pues vamos a continuar. Aquí podemos observar el efecto de la presión. Tenemos a dos personas. Una persona de 150 libras y otra persona de 300 libras. Puesto que la presión es la cantidad de fuerza ejercida sobre el área, podremos observar para el caso de la primera persona que tiene un peso de 150 libras fuerza, entre un área de 50 pulgadas cuadradas, que es lo que se considera que son sus pies, ejercerá una presión de 3 psi. Sin embargo, la persona de 300 libras, a dividir 300 libras entre 50 pulgadas al cuadrado, nos va a dar 6 psi. Es importante que te des cuenta que si vamos disminuyendo el área, inclusive puede aumentar bastante la presión. ¿Qué sucedería si disminuimos a 5 pulgadas cuadradas? Vamos a tener ahora 30 psi de la primera persona, es decir, si le reducimos 10 veces las 50 pulgadas al cuadrado. Eso podría ser, a lo mejor, poniéndonos a pensar de que esta persona, en lugar de usar zapatos, usara algún botín con algún tacón, o en el caso de usar una zapatilla que se reduce bastante el área, pues podemos observar que la presión aumenta. Y bueno, un caso más ocurrido lo tenemos en el patinador, por ejemplo, que tiene una cuchilla que tiene un área bastante pequeña, pero concentra bastante presión, que es capaz de cortar el hielo, y con ello mismo, pues este personaje, nuestro amigo, podrá deslizarse y patinar. Vamos a hablar de la presión real. Vamos a tener una presión que nosotros podamos determinar por un aparato que se llama manómetro. Por ejemplo, aquí en un gas tenemos una presión de 100 atmósferas. Pero la presión real va a ser la diferencia entre la presión absoluta y la del vacío, donde la presión al vacío es 0 atmósferas. Sin embargo, si nosotros calibramos este aparato de tal manera que cuando tenga una atmósfera lo calibro a 0, entonces lo que voy a tener es una presión que se llama presión manométrica, donde la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Y presiones por abajo de esta atmósfera son presiones que se van a considerar como presiones de vacío, puesto que estas presiones llegan a ser negativas. La presión manométrica, pues, es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. Aquí está la ecuación. La presión al vacío, en cambio, va a ser todavía la presión atmosférica restarle la presión absoluta. Podemos darnos cuenta al despejar presión atmosférica de la presión al vacío que esta va a ser igual a la presión al vacío más la presión absoluta, y al sustituirlo en la ecuación de presión manométrica nos podremos dar cuenta que la presión manométrica es igual a menos la presión al vacío. Aquí tenemos un neumático. Si tomas la presión que tienen tus llantas, vas a algún lugar donde tengan algún dispositivo para medir la presión, si la quieres a 32 psi, por ejemplo, equivale a 2.25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora toma en cuenta que si la presión atmosférica es de 14.3 psi, la presión absoluta va a ser la suma de la presión atmosférica además de la presión manométrica, es decir, 14.3 más 32.32 psi, que equivalen a 46.3 psi. Aquí lo podemos observar en este gráfico, donde vemos que el vacío absoluto pues tiene una presión 0. La presión atmosférica tendrá determinado valor, que siempre asumimos que es 1 a nivel del mar, pero cuando ejercemos una presión de vacío vamos reduciendo esa presión. Pero al unir la presión manométrica con la presión atmosférica vamos a tener lo que es la presión absoluta. En nuestro ejemplo del neumático, si la presión manométrica era de 32 y la presión atmosférica era de 14.3 psi, la presión absoluta que tendremos será de 46.3 psi.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado en la explicación de esta clase. Repasa tus términos, los conceptos y hasta la próxima.